predica la palabra y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en tu ciudad. Eso es lo que dice Dios al apóstol Pablo, y es lo que te dice a vos y lo que me dice a mí. En Hechos capítulo 18 nos cuenta una historia impresionante. Y sabes que de los personajes que aparecen en la Biblia, Pablo es uno de los que más me inspira a predicar, porque él donde iba no solo predicaba, él plantaba iglesias. Y no solo plantaba iglesias, oraba por cada una de las iglesias que se iban levantando. Es impresionante el trabajo que hacía por amor al Evangelio. Y en el capítulo 18 de Hechos nos cuenta que Pablo va a Corinto y empieza a predicar la palabra, a discutir en la sinagoga con los judíos. Y miren lo que dice el versículo 5. Cuando Silas y Timoteo vinieron en Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Qué lindo es escuchar esa expresión, se dedicó enteramente a la predicación de la palabra. ¿Sabes qué? Los que predicamos, no tenemos que predicar solo un día, solo un fin de semana, en solo una ocasión o prepararnos para una sola ocasión. Tenemos que predicar constantemente, todos los días, en el lugar donde nos corresponde estar, en donde vivimos, en donde trabajamos, cuando vamos, cuando entramos. Nuestra vida tiene que ser una predicación constante. Si no predicamos con palabras, predicar con nuestras propias acciones de que hay un Dios en los cielos. Y Pablo predicaba, dice, y se había dedicado enteramente a la predicación. Qué lindo. Versículo 6 dice que los judíos se opusieron. Y eso es interesante porque en muchos casos cuando predicamos la palabra vamos a encontrar oposición. Pero hay algo interesante, ¿sabe qué? En mi iglesia, muchos de los jóvenes me preguntan a veces si está bien el tema que van a que van a dar, que van a compartir, que van a predicar. Y yo les pregunto si es bíblico, si tienen versículos suficientes, si tienen capítulos para mostrar lo que van a enseñar, si tiene base bíblica. Entonces cuando veo que tiene base bíblica lo que van a enseñar, entonces les digo, vayan para adelante. Porque es bíblico lo que están diciendo. Por más que a mí no me guste, y por más que a algún hermano no le guste, cuando se trata de la palabra de Dios, enseñemos. Pablo enseñaba la palabra de Dios. Y de la misma manera tenemos que enseñar nosotros. Yo no puedo sacar un pensamiento y decir voy a predicar sobre esto y luego buscar. Yo tengo que buscar y después que esa información, que el mensaje me llegue a mí. Y recién ahí decidir volcarlo a la iglesia. No porque me nace a mí, sino porque nació en el corazón de Dios. Y Dios lo plasmó en su palabra. Y ahora ese mensaje hace un efecto en mi vida y yo quiero que haga un efecto en la vida de los demás. Dedicarse enteramente. Versículo 7 dice que Pablo se retiró de allí y se fue a la casa de un hombre llamado Justo. Y se entera luego que Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios creían. Por lo tanto, el mensaje que daba Pablo daba sus frutos también. Él se había ido a la sinagoga, pero luego se entera que el principal se había convertido con toda su familia. Qué buena noticia, ¿eh? Porque mientras algunos se oponen, otros escuchan el mensaje. Cuando el mensaje, hermanos, sale de la palabra de Dios, podemos tener la seguridad de que si sale de la palabra de Dios, el mensaje no va a volver a Dios vacío. Porque salió de su palabra y su palabra hace lo que Dios quiere. Una vez que da frutos, ahí podemos contemplar realmente que vale la pena predicar la palabra de Dios. Versículo 9, ahí aparece el Señor a Pablo y le dice, no temas, sigue hablando, no calles. Versículo 10, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Por lo tanto, hermanos, hoy el Señor te dice lo mismo. Quizás tenés dudas sobre el mensaje que tengas que dar, pues lee la palabra. Hay mensaje suficiente en la palabra de Dios. Y el Señor te dice, no temas, no calles. Yo tengo mucho pueblo en tu ciudad, en tu iglesia, y quiero hablarles al corazón. Y es a través de la palabra que Dios quiere hablarles. Es lindo que el mensaje salga primeramente de Dios, haga el efecto en nuestra vida, y luego nosotros la compartamos con los demás. Y no al revés, no poner mis pensamientos, mis emociones por encima de la palabra de Dios. Porque yo puedo sentir cosas lindas,
pero si no está en la palabra de Dios, ¿quién me autoriza a predicarlo? Por lo tanto, hermano, la palabra de Dios tiene mensajes completos y demasiados como para andar inventando yo predicaciones de mi parte. Tengo que sacar el mensaje de la Biblia, es nuestra única base. ¿Sabes que en algún punto de la historia, en algún momento, un hombre dijo que los cristianos teníamos que hacer una sola cosa? Que nuestra base para la fe, que lo que nos autorizaba para predicar, para pensar, era la palabra de Dios. Y dijo las autoridades de la iglesia de su tiempo: muéstrenme con la palabra de Dios en dónde estoy equivocado. Y creo que muchos saben de quién estoy hablando. Y él dijo: lo que tiene que medir la fe de alguien es solo la escritura. Y de ahí sale la hermosa frase de solo escritura, de que solo la palabra va a regir nuestras vidas. En cualquier hombre que aparezca, y dice la palabra de Dios, si aparece un ángel del cielo, cualquier hombre que nos predique otro evangelio diferente, sea condenado. Por lo tanto, te puede aparecer un ángel de luz y te puede dar un mensaje. Si ese mensaje es contrario a la Biblia, sea anatema, dice la Biblia. Puedo aparecer yo con un mensaje que no es bíblico. Por más bonito que suene, hermano, si no es bíblico, yo merezco ser condenado porque te estoy enseñando algo que no está en la palabra de Dios. El secreto para vencer, hermanos, es predicar la palabra de Dios. Y a medida que estudiemos, podemos tener la seguridad de que el mensaje que estamos dando no volverá a Dios vacío. Que Dios te bendiga y que este mensaje pueda ser puesto en práctica por nosotros. Que a medida que lo pongamos en práctica, recibamos el sello de aprobación de Dios. Bendiciones, hermanos.